Entonces, ahí yo creo que está toda una reflexión que hay que hacer desde el lado de la participación, ¿no? Porque eso es lo que decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando desarrollaba el tema de la protesta social, ¿no? El tema de la protesta social tiene que ver con un tema fundamental, ¿no? Decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que ver con un tema de libertad de expresión, tiene que ver con un tema de libertad de reunión, libertad de asociación, pero tiene que ver también, sobre todo, decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con participación en los asuntos públicos. Y esa participación en los asuntos públicos tiene que ver en algún momento con cuestionar decisiones que son arbitrarias, cuestionar con decisiones que probablemente sean injustas. Entonces, el rol que le compete ahora en este contexto es precisamente a la ciudadanía, ¿no? Controlar, que es un tema del Estado liberal, ¿no? O sea, tema del control del poder. ¿Quién controla el poder? Aquí ningún control formal se está controlando, digamos, el Tribunal Constitucional no está controlando, el Congreso no está ejerciendo su control político del poder, el Ejecutivo tampoco está ejerciendo su control político, hay una alianza entre el Ejecutivo y el Congreso, tampoco lo está haciendo, como le dije ahorita, el Tribunal Constitucional, tampoco la Defensoría del Pueblo, que son órganos constitucionalmente autónomos. Y entonces lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es interesante, ¿no? Cuando no funcionan, o cuando las personas no son escuchadas, no son oídas, ¿qué queda? Queda las calles, como una forma de concretización de sus demandas. Y eso es un problema, al menos en el Perú, eso está siendo un problema, porque eso está generando a una gran cantidad de dirigentes que defienden, por ejemplo, su territorio, dirigentes que defienden su medio ambiente y que están siendo criminalizadas. Entonces, cada vez más hablamos en el Perú en relación a la participación de la ciudadanía para plantear sus agendas, para plantear sus cuestionamientos a decisiones donde ellos no han sido involucrados, donde no han sido debidamente informados, por decir eso, ¿no es cierto? Y por protestar, si quieren, ¿no es cierto? Ellos comienzan a ser criminalizados y a ser perseguidos, digamos, por un sistema penal, y entonces cada vez empezamos a hablar nuevamente de la instrumentalización del derecho penal, ¿no? Pero por otro lado también, ¿no es cierto?, de los mecanismos que nos da el derecho internacional de los derechos humanos para precisamente garantizar este derecho fundamental a la participación. Y eso lo quiero ligar con una cuestión central que planteaba Roberto Gargarella en su momento, hablando también del derecho a la protesta, ¿no? Y Gargarella decía una cosa que a mí me parecía muy interesante en esta reflexión que tiene acerca de la protesta. Decía de que el derecho más importante viene a ser el derecho a la protesta, porque el derecho a la protesta te permite la realización de otros derechos fundamentales. Digamos, tú estás, ¿no es cierto?, viviendo en un lugar donde te están contaminando tu territorio, o estás viviendo en un lugar donde te van a quitar tu tierra para favorecer a una inversión privada o una inversión pública, entonces vas a reclamar al Poder Judicial, te das una acción de amparo, vas a reclamar, no sé, a la Defensoría del Pueblo, vas a reclamar a una institución del Estado, ninguna te hace caso. Entonces, ¿qué te queda? Te queda salir a protestar, ¿no? Y entonces el espacio público por excelencia ahí viene a ser la calle, y la calle como una concretización de estos derechos para cambiar precisamente situaciones injustas. Entonces, ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, del correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, de la institucionalidad democrática, ¿no? Que yo me quiero referir más adelante sobre este tema. Entonces, para continuar con esta invitación que me ha hecho el profesor Alipio, ¿no? En relacionar estas tres cosas, yo creo que hay un avance importante acá, al menos a nivel normativo, ¿no? Y el avance importante es de que, desde la perspectiva de los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho a la participación es un derecho fundamental, tanto desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como del Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces, es clarísimo ahí que eso está debidamente regulado y también por nuestra Constitución, ¿no? Pero lo que interesa ahora es ver un poquito el tema desde esta perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí yo me quiero referir a algo que me parece bastante acertado también. Hay una politóloga, filósofa política, Pérez, de Venezuela, y ella establecía ahí una cosa que me parece a mí fundamental, ¿no? No podemos entender el Estado sin derechos humanos.
No podemos hablar de Estado constitucional y de derecho sin derechos humanos, porque se imbrincan, no se unen, o sea, son parte de lo mismo. Y eso, pero tiene todo un desarrollo histórico, ¿no? Y yo creo que ahí lo que yo quiero mencionar es que, lo, digamos, la concepción que tenemos ahora de Estado constitucional y de derecho, la concepción que tenemos ahora de la plena vigencia de los derechos humanos, los mecanismos de defensa que se tienen que dar, es debido a la participación, es debido a la participación ciudadana. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora, ahora se da un poco la reflexión teórica acerca de lo que es el Estado, acerca de lo que son los derechos humanos, acerca de lo que es la democracia. Y yo creo que el mecanismo para hacer posible los derechos humanos, el mecanismo para hacer posible en términos más extensos, si queremos, ¿no es cierto? La misma democracia es la misma participación de las personas o la participación de la ciudadanía, ¿no? Y entonces esa participación en todos los modelos de Estado que hemos tenido a través de la historia está mejor garantizado por un modelo de Estado que tiene que ver básicamente con el Estado constitucional y de derecho, que se diferencia de un Estado de derecho, ¿no? Ahí era muy acertado lo que nos compartía con nosotros el profesor Salvat, la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado constitucional y democrático de derecho. Y la diferencia resulta sustancial porque en un Estado democrático y constitucional de derecho está estrechamente vinculado con la plena vigencia de los derechos humanos. En cambio, un Estado de derecho no necesariamente se rige por la Constitución. A la Constitución más bien lo consideran como un decálogo de principios, como un decálogo de deseos, de buenas intenciones. En cambio, un Estado constitucional, esas buenas intenciones que no tienen que ser consideradas solamente como una inspiración moral, se tienen que aplicar y se tienen que concretizar. En ese sentido, ¿no? Yo creo que ha habido avances sustanciales por tratar de cambiar y por tratar de llegar a este Estado democrático y constitucional de derecho. Y democrático porque significa la participación de todos y de todas, porque tiene que haber además y la decisión con todos y con todas, ¿no? Y sobre todo en situaciones como América Latina, de aquellos que han sido excluidos o han sido marginados en el pacto fundacional, o han sido excluidos o han sido marginados en las decisiones importantes que tomaban los estados. Pero yo ahí quiero recordar, ¿no es cierto?, la idea del Estado liberal a mí me parece muy interesante, porque la idea del Estado liberal era el artículo 1, si queremos, de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos. Esa idea sigue vigente como tal. Y entonces ahí nació esta idea fundamental, ¿no? De que el poder no nace de la divinidad, el poder nace del pueblo. Y creo que es bueno nuevamente volver a decirlo, ¿no? Porque situaciones muy particulares, yo tengo una opinión muy personal ahí con lo de Perú. A mí eso es más una dictadura, ya no es un Estado constitucional y de derecho, ¿no? Nuevamente es un poder que se aferra, ¿no? Y que tiene ausencia de control de poder. Eso que se dijo en el Estado liberal. El poder nace del pueblo, pero ese poder no tiene que estar en manos de unos cuantos. Ese poder tiene que estar dividido, pero no solamente dividido, sino también controlado, en claro cuestionamiento a el poder del rey. Y en ese entonces se planteaba, ¿no es cierto?, de que el poder del rey era el poder divino, y por lo tanto tú no lo podías cuestionar, porque si tú cuestionabas al rey, cuestionabas al mismo Dios. Pero entonces fue las reflexiones en ese momento, fue la participación de la gente que cambió esa situación que era totalmente injusta. Y fue entonces ahí ideándose una nueva forma de Estado liberal. Y cuando ya se consiguieron o cuando ya se fueron concretizando estas ideas, es muy interesante leer ahí desde el lado del constitucionalismo feminista, a Nilda Garay, por ejemplo, ¿no? Esta investigadora que te plantea muy bien, pero ¿qué es lo que pasaba? ¿No? Pasaba que quienes llegaron al poder en el Estado liberal, en la Francia o en los Estados Unidos, ¿no? Con la Declaración de Derechos de 1776, cuando se independizan de Inglaterra, o en la Revolución Francesa de 1789, quienes llegaban al poder eran los hombres, no mujeres, hombres blancos y además con propiedades.
los burgueses. Y entonces ahí se empieza nuevamente a plantear una nueva forma de poder, una nueva forma de pensar el Estado desde la ciudadanía. Y quienes empiezan a cuestionar esa forma de poder, ¿no? Es precisamente las mujeres y los hombres blancos, en Europa podemos decir, no propietarios, los trabajadores, ¿no? Que habían surgido a partir de las revoluciones industriales que se fueron dando por mayor derechos. Y entonces, cuando se le empieza a dar, ¿no?, mayores derechos a las mujeres, pero también a los trabajadores, a los hombres blancos no propietarios, entonces se empieza a hablar de otra, miren, la relación bien bonita que se hace aquí en la teoría, ¿no? Porque ya no estamos hablando solamente de Estado liberal, estamos hablando de Estado liberal y democrático, porque se incluyen aquellos sectores de la sociedad que estaban excluidos. Pero en América Latina sucede una cosa particular. Bueno, primero en Francia, ¿no? Porque se da la Declaratoria de los Derechos del Hombre, 1789, una revuelta popular bastante importante, pero 1792, ¿no? Ahí con poquitos años de diferencia, se da también por Olga de Gaulle la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer. Incluyó a la Declaración de los Derechos del Hombre la Declaración de los Derechos de la Mujer. Basado en estas ideas, cuando se plantea la independencia en América Latina, en Haití, ¿no?, el líder afroamericano, podemos decir, haitiano, en 1804, planteaba la independencia no solamente para los hombres blancos, digamos, ni siquiera lo mencionaba, ¿no? En la Declaración de Independencia de Haití, planteaba la independencia también, o planteaba la independencia, ¿no?, para los hombres, para los indígenas, para los niños. Lo que no hizo como antecedente, si queremos, de participación la Declaración de los Derechos del Hombre o la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776. En América Latina tenemos un documento, que es el documento de Haití de 1804, que me parece fundamental hacer memoria de este documento, porque por primera vez, podemos decir en la historia de la humanidad, ¿no?, en Haití, las personas cansadas de la opresión de la colonia, ¿no?, se levantan en contra de ellos y declaran sus derechos. Pero declaran los derechos para los negros, para los indígenas, y eso fue un escándalo. Y eso fue un escándalo. ¿Por qué fue un escándalo? Porque los negros, ¿no?, eran esclavos, los indígenas eran no personas. Eran los negros, los indígenas eran no personas. Las mujeres no podían dedicarse a este tipo de cosas. Yo recuerdo en ese momento, para relacionar con lo que pasó en el Perú, la historia de esta abogada, la primera abogada en Latinoamérica, Enríquez, su apellido, no me recuerdo ahorita su nombre, pero Enríquez, por ejemplo, cuando se le negó el título de abogada, se le negó porque la divinidad no le ha concedido esa virtud de ser abogada a las mujeres, solamente a los hombres. Entonces, retomando nuevamente esta parte de acá. En América Latina, entonces, yo creo que tuvimos un proceso, cogimos de algún modo estos ideales de el poder nace del pueblo, y entonces el pueblo se hace su derecho, el pueblo se hace su Estado, ¿no es cierto? Hemos cogido esos ideales, pero hemos respondido a una realidad diferente a la de Europa, ¿no? En el sentido de que, tomando en cuenta el antecedente de la Declaración de Derechos de Haití, se hablaba también de los indígenas, también se hablaba de los africanos, ¿no? Se hablaba de los mestizos. En el Perú, en el Pacto Fundacional de 1824, la primera constitución, 1821, cuando se convoca a la Asamblea Constituyente, no se le convocó a quienes vencieron, a quienes ganaron la guerra de independencia, que estaba conformado también por indígenas, por mestizos y por negros. Ellos fueron excluidos de ese pacto fundacional. Entonces, ahí hay una herida tremenda, el tema de la participación. Nosotros empezamos mal, ¿no es cierto? Nuestra república, y república es el gobierno de todos, de la cosa pública, ¿verdad? Y democracia es, y las decisiones de esa república se plantean en términos democráticos, con la participación de todos, de todas, ¿no? De todos podemos decir incluso. Pero en América Latina podemos decir incluso, porque yo creo que eso es un tema que va mucho más antes, ¿no? El tema de la vida y de la libertad, que me parece Bartolomé de las Casas lo plantea muy bien, ¿no? En una situación donde se discutía, ¿no?,
si los originales de este continente, ¿no? Si los originales de la América eran hijos de Dios o no, ¿no? Para Bartolomé de las Casas eran hijos de Dios, por lo tanto tenían derecho a la vida y derecho a la libertad. Pero para Sepúlveda, por ejemplo, no eran hijos de Dios, eran criaturas de Dios. Y por ser criaturas de Dios, entonces nosotros te vamos a hacer el favor de administrar tus propiedades, administrar tus bienes, ¿no? Pero además te vamos a hacer el favor de que nosotros te vamos a poner aquí a tus gobernantes. Y Bartolomé de las Casas lo planteaba muy bien, ¿no? Le decía, pero ellos estaban acá antes, tenían sus propiedades y tenían sus autoridades y eran libres y eran libres. Entonces, se le tiene que respetar, dice, su vida y su libertad, porque también son hijos de Dios. Eh, eh, Muy bien, y yo quiero retomar acá algo que me parece central y que da origen a el tema del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Porque cuando hablamos de participación, también podemos hablar de lo que sucedió en Alemania y lo que sucedió en Italia. Lo que sucedió en Alemania y lo que sucedió en Italia es de que el pueblo estaba de acuerdo con sus gobernantes. El pueblo estuvo de acuerdo con Hitler, el pueblo estuvo de acuerdo con Mussolini. Se aprobaron las leyes racistas, basados, si quieren, en la representación, en la representación democrática, en la democracia representativa, ¿verdad? Hubieron elecciones y de algún modo ellos fueron legitimados por las leyes que se fueron aprobando, que se aprobaron en un parlamento, en un poder parlamentario. ¿Ya? Y el Ejecutivo se encargó de llevar a cabo eso que el poder parlamentario decía. Y no había un juez, ¿no es cierto?, que podría juzgarles a ellos. ¿Por qué? Porque esos crímenes que se cometieron en la Alemania o en Italia eran legales. Estaban en el marco de un Estado de Derecho. Y entonces ahí es cuando el Tribunal de Nuremberg, ¿no?, se plantea el tema, porque ahí, cuando les empezaron a juzgar a los criminales nazis empezaron a decir, pero ¿en base a qué ley me vas a juzgar? ¿En base a qué ley me vas a investigar? Y yo creo que ahí hubo un cambio fundamental en la historia de la humanidad, ¿no? Porque el Tribunal de Nuremberg dijo una cosa, saltando lo que se conoce en el derecho como el principio de legalidad, dijo, ¿no es cierto?, es que crímenes tan atroces no pueden quedar impunes, ¿no? Y lo que se conoce después en el derecho como la fórmula de Radbruch, ¿no? Las leyes extremadamente injustas no son derecho. Y entonces, a partir de eso, ¿no?, se planteó muy bien la participación, ¿no?, política, ¿no?, de la ciudadanía puede crear un derecho, puede crear un Estado, pero tiene un límite. Y su límite es la dignidad de los seres humanos. No es que esa participación pueda hacer lo que quiere, ¿no?, sino que esa participación que se concretiza en una asamblea constituyente tiene un límite. No es que vas a crear un Estado para aniquilar, ¿no es cierto?, como pasó también en la ex Yugoslavia, o como pasó con los Hutis y los Hutus, para aniquilar a los otros. No puedes hacer eso. Entonces yo creo que en ese sentido es una riqueza extraordinaria lo que hicieron distintos estados, distintas naciones, en el sentido de decir, hay un límite a este poder. Lo que no pudo cumplir de algún modo este principio fundamental, o estos dos principios fundamentales que se establecieron con la idea del Estado liberal, control del poder y participación ciudadana en el sentido de que el poder es representación de la voluntad popular. Pero a veces esa voluntad popular puede cometer excesos. A veces esa voluntad popular, ¿no es cierto?, a pesar de que es mayoría, puede cometer atrocidades, ¿no? Entonces hay que ponerles límites ahí. Y el límite es la dignidad humana, el límite son los derechos humanos. Y entonces ahí nace toda esta idea de el derecho internacional de los derechos humanos, y eso es lo que da sentido ahora de algún modo también a los estados, ¿no? El pleno respeto de los derechos humanos y además lo que le ha puesto su nombre y apellido, yo diría, cuando le llama Estado constitucional, ¿no? Estado constitucional y democrático, porque la idea del Estado constitucional es que se rige por una constitución, pero una constitución no son meros principios que van a estar ahí escritos y que no necesariamente se van a cumplir porque son como principios morales, ¿no?, que es un poco la naturaleza de las constituciones de antes de 1945, porque
más importante que la Constitución eran las leyes. Entonces, en este momento, después de 1945, se empieza a dar una importancia mayor al tema de que lo que está escrito en las constituciones se tiene que cumplir. No, no es que son meros principios, meras declaraciones. Se tiene que cumplir. Y entonces el mismo tema de dignidad pasó de ser un tema básicamente moral o ético a ser un tema jurídico que se tiene que cumplir. Dos reflexiones más y voy terminando. Sí, disculpen más bien. En el tema de democracia, ¿no? A mí me gusta mucho la definición que hace Norberto Bobbio. Entender la democracia como procedimiento, ¿no? Entonces, Norberto Bobbio dice, entender la democracia como procedimiento significa que cuando tengamos que ponernos de acuerdo, ¿no? No es que lo primero que rige es la regla de las mayorías. Lo primero que tiene que regir es la búsqueda del consenso. Si no es posible buscar ese consenso, entonces recién rigen las reglas de las mayorías. Pero esa regla de las mayorías tiene una condición, ¿no? De que participen todos. De que participen todos y todas. Esa es la condición. Para que hablemos de un Estado democrático. Y entonces ahí, en ese tema de participar todos, creo que tenemos mucho todavía que trabajar, ¿no? Desde las poblaciones indígenas, desde los migrantes, desde la población afro-latinoamericana, ¿no? Desde la población LGTBI y desde distintos sectores de la sociedad que no se sienten incluidos, pero que están pidiendo ser incluidos en las decisiones que toma el poder, o desde los migrantes a consecuencia del cambio climático, ¿no? Por eso ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una reflexión muy linda en el tema ambiental, al menos, cuando desarrolla estas tres condiciones que deben de cumplir los estados, ¿no es cierto? Para garantizar, dice, una justicia ambiental, ¿no? Para garantizar una justicia ambiental se necesitan tres cosas, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva de medio ambiente del 2017. Se necesita primero que las personas sean informadas por parte del Estado. Segundo, se necesita de que en las decisiones ambientales que se tomen participe la población afectada. Una vez que están informadas, participen en las decisiones. Y tercero, si ya no hay modo de controlar el daño ambiental, el daño que se ha hecho a las colectividades, a las personas, se garantice una justicia ambiental rápida, eficaz, ¿no? A las personas. ¿Y por qué lo tomo en cuenta? ¿No? Porque yo creo que el nuevo paradigma que se está construyendo acerca del Estado ahora, además de ser un Estado constitucional y democrático, yo creo que tendría que ser un Estado ambiental, ¿no? Estado ambiental en el contexto actual, en el sentido de que creo que en ningún momento de la historia vivimos una situación bastante particular, que es que se habla cada vez más fuerte desde la ciencia, ¿no es cierto?, de la posibilidad de extinguirnos, de la posibilidad de que se extinga la vida como lo conocemos, ¿no? La extinción de los seres humanos, la extinción de la naturaleza, la extinción de los otros seres vivos. Y entonces ahí hay un rol fundamental que tiene que cumplir el Estado, ¿no? Podemos tener discrepancias o no ahí, pero yo creo que el rol fundamental en la búsqueda del bien común es cómo garantizas entonces para esta generación y las futuras generaciones que no nos extingamos. ¿Cómo garantizas un ambiente sano? Pero no solamente un ambiente sano, sino también lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cómo garantizamos una paz mundial? ¿Cómo garantizamos seguridad mundial? Y en ese sentido yo creo que el otro paradigma que tenemos que ir construyendo acá, me parece, es el tema de una participación global, ya no solamente una participación local, pensando solo en mi país, sino de una participación global, porque temas como las guerras que están pasando, o temas como el calentamiento global, no solamente afecta a una pequeña comunidad, afecta a la humanidad entera y afecta a la misma tierra, en el modo como nosotros lo conocemos. Y miren que desde la filosofía del derecho esto se ha tomado en cuenta, ¿no? Hay un jurista que se llama Luigi Ferrajoli que ha escrito un libro bastante interesante que se llama La Constitución de la Tierra. Y ahí él plantea ahí una gobernanza internacional. Él plantea una especie de poder ejecutivo mundial, un parlamento mundial y un poder judicial mundial. Suena utópico, ¿no? Al mismo Ferrajoli le han dicho,
pero eso que usted plantea es imposible. No nos ponemos de acuerdo entre nosotros, las Naciones Unidas está debilitada, ¿no es cierto? Y él dice, sí, yo sé que yo también soy incrédulo, pero si no hacemos esto, dice Ferrajoli, lo que vamos a tener más adelante es que nos podamos extinguir. Y entonces, lo que yo he querido darles a conocer ahora como una primera pincelada, como una pequeña reflexión, es de que la participación ciudadana es la que ha ido configurando la idea que tenemos de Estado, es la que ha ido de algún modo haciendo que los derechos humanos se vayan cumpliendo y eso es lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Muchas gracias.